a las labores de nuestro programa. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Ramón, muchas gracias por tu saludo. Sí, pues me pegó fuerte el COVID, así que pero hemos vuelto acá con toda la energía y toda la salud para seguir acompañándolos con información. Gracias a ti por reemplazarme la semana pasada. Y este capítulo vamos a tener un estudio inédito, es una primicia sobre cuánto podría costar la propuesta de nueva constitución. Un estudio muy interesante hecho por destacados académicos. Marley Coffee, un café para todos. Presentan Radiografía Constitucional. Bueno, y bienvenidos al 12º capítulo ya de Radiografía Constitucional. Saludamos a quienes nos están viendo por la señal abierta de Canal 13 y a quienes nos oyen por Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas online de forma simultánea. Este es un capítulo muy especial para nosotros porque hoy les tenemos una primicia. En exclusiva les vamos a presentar un estudio realizado por connotados académicos que estimaron cuánto podría costar todo lo que promete la propuesta de nueva constitución. Es un ejercicio complejo porque sabemos que muchos de los derechos y nuevas instituciones que se crean van a quedar para las leyes que serán elaboradas posteriormente. Pero se utilizaron todas las herramientas para poder hacer una evaluación lo más seria posible dentro de los escenarios probables. De todas maneras, ellos más que yo van a explicar esta noche cómo llegaron a estos resultados. Este estudio fue realizado por los siguientes economistas: Andrea Bentancor, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Guillermo Larraín, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Claudia Martínez, del Instituto de Economía, y Rodrigo Valdés, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara, del Centro de Estudios Públicos, CEP. Estamos hablando de destacados académicos e investigadores, pero además tenemos en este equipo experiencia pública, porque hay un ex ministro de Hacienda, también hay un ex superintendente de AFPs y Valores, también expresidente del Banco Estado y también un expresidente del Banco Central, y además son un grupo transversal en términos políticos. Pero no quiero alargarme más porque tenemos mucha información que compartir, así que voy a ir de inmediato con nuestro primer panel, y es para conocer justamente cuánto podría costar esta nueva constitución. Y les presento de inmediato a Claudia Martínez. Ella es del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Y a Rodrigo Vergara, que es académico investigador del CEP y expresidente del Banco Central. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Y partamos de inmediato con la primicia, porque queremos saber todos, primero, ¿por qué hacen un estudio de este tipo? Porque muchos podrían decir, ¿cómo van a calcular esta cifra? Esto es como ciencia ficción. No se puede saber en realidad todo lo que va a pasar si es que se aprobara esta propuesta constitucional. Rodrigo. Sí, por supuesto es un escenario complejo, es una estimación compleja, sin embargo no es ciencia ficción. Uno puede hacer cierta estimación y precisamente el objetivo era hacer una estimación de cuál es el costo fiscal directo, quizás después podemos hablar qué es lo que significa el costo fiscal directo, de la propuesta de nueva constitución. Fíjate, Mónica, lo siguiente: cada vez que se presenta un proyecto de ley, va normalmente acompañado de un informe financiero, y ese informe financiero dice cuánto se va a gastar adicionalmente la nueva iniciativa que se está proponiendo. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con la Constitución, que es algo así como la ley de las leyes? ¿Okay? La ley de todas las leyes. Bueno, entonces, para empezar, porque muchas leyes se van a aprobar después, porque dice, esto quedará en la ley. Por supuesto, esto quedará en la ley, pero hay principios básicos, entonces uno puede tomar esos principios básicos y en base a ciertos parámetros, estudios previos que ha habido. La verdad es que aquí usamos mucha información, mucha opinión de expertos, mucha información estadística que hay sobre estas materias. Uno puede ir haciendo ciertos cálculos respecto a cuánto costaría cada uno de los distintos temas o artículos que va tocando la Constitución. ¿Y para qué nos sirve esa información? Bueno, para lo mismo que nos sirven los informes financieros de la ley. O sea, tenemos que saber cuánto va a gastar en términos adicionales el Estado. Y eso, por supuesto, nos puede servir, por ejemplo, a ver con qué gradualidad
podemos hacer las reformas que se quieren hacer. ¿Cómo se va a financiar eso? Hay distintas posibilidades de financiamiento. La más tradicional son los impuestos, pero bueno... ¿Y esto es solo en el escenario del apruebo, de que gane el apruebo? No, por supuesto que esto es bastante más amplio que eso. Ciertamente, si gana el apruebo se aplica más directamente, pero imaginemos un escenario, por ejemplo, que gana la opción rechazo. Es probable que muchas de las cosas que tiene la propuesta de Constitución también se apliquen en ese escenario, por ejemplo, una Constitución distinta que se proponga más adelante. Y por lo tanto esto también sirve tanto para ese escenario como para las políticas públicas que eventualmente van a venir a futuro. Y de hecho de alguna forma nos puede decir, bueno, cuánto cuesta la distinta iniciativa, los costos relativos, cómo se pueden ir implementando gradualmente en el tiempo. O sea, creo que es un escenario que es particularmente importante. Bueno, vamos entonces a lo que todos estamos esperando. ¿Cuánto podría costar la propuesta constitucional que estábamos discutiendo? Y se la vamos a mostrar en pantalla. Y Claudia también te puede sumar a contarnos los resultados de este estudio. A ver si ponemos gráfica en pantalla para poder efectivamente mostrar los resultados de este estudio. Ahora lo vamos a mostrar de inmediato. Ahí estamos. Ustedes hacen ahí dos resultados, ¿no es cierto? Un escenario bajo, que no sé qué significa, que me podría explicar Claudia. ¿Qué significa el escenario bajo? Bueno, como decía Rodrigo, nosotros para poder hacer esta aproximación de costo vamos a tener que ocupar muchos parámetros y la verdad nos damos rango. Entonces tenemos un escenario bajo en que tenemos parámetros más bien como conservadores, por ejemplo, pocas cantidades o precios más bajos, y un escenario más alto en que las cantidades son menos conservadoras o los precios son menos conservadores. Y en ese caso, el costo de implementar lo que trae la nueva Constitución costaría 8,9 puntos del PIB, lo que equivale a 28.500 millones de dólares. Ese sería el escenario bajo. Sí. Ahora, si queremos hacer, no sé, se quieren implementar más cosas, estimar un escenario alto, que también lo tenemos en gráfica y lo vamos a mostrar a continuación, porque la cifra salta bastante, o sea, hay un rango, ¿no es cierto?, que ustedes estimaron que podría ser, que sube bastante. ¿Eso qué significa? ¿Que se le suman qué? O sea, en todo, lo que nosotros hicimos fue leer la Constitución, identificar en cada uno de los artículos de la Constitución si generaban este gasto fiscal extra, y si lo generaba, nos íbamos uno a uno y íbamos definiendo distintos parámetros para ver si era en un escenario más conservador o menos conservador. Entonces va a depender de lo que sea. Por ejemplo, ahí está el escenario alto, 14,2% del PIB, que equivale a 45.000 millones de dólares. Por ejemplo, Mónica, a ver, uno puede pensar en un escenario donde se cumple con todo el articulado y las normas de la nueva Constitución, y otro donde los estándares son un poco mayores. Por ejemplo, si está el derecho a la vivienda digna, entonces vamos a tener que construir más viviendas. Uno puede pensar en una vivienda, digamos, con unos estándares más conservadores, más modestos, o una vivienda con mejores estándares. Entonces el escenario alto es precisamente lo que hace, es que toma ese escenario de un estándar mayor, que puede ser porque la calidad es mayor, o porque el precio es mayor, o porque el subsidio es mayor, pero básicamente nosotros de alguna forma jugamos con ambos escenarios, un escenario más conservador y un escenario, si quieres, menos conservador, más generoso, y eso nos da este rango. Ya, mira, vamos a ir explicando también a la gente para que entienda cuánto es el PIB, y esto ustedes dicen que son 8,9 y 14,2, ¿no es cierto?, el rango. Ahí tenemos lo que es el PIB. Lo que es el PIB actualmente en Chile, el 2021, son 317.000 millones de dólares, ¿ya? Y estos serían 8,9 puntos de esa cifra en el escenario bajo y 14,2 en el escenario alto. Esto es mucho, poco, para mí enorme, pero yo no tengo ni idea cómo se puede medir si esta es una cifra grande o no. Es una cifra significativa, definitivamente es una cifra significativa, una cifra importante. Quizá una forma que pueda ayudar a la comparación es la siguiente: la reforma tributaria que recientemente presentó el gobierno del presidente Boric tiene un objetivo de recaudar 4% del PIB. Sí. Aquí en el escenario bajo, sería algo así como 9% del PIB, 8,9% del PIB. O sea, estamos hablando de más de 2 veces la reforma tributaria que fue recién presentada. En el escenario alto son más de 3 veces la reforma tributaria recién presentada. Ya. Y quiere decir, Claudia, que esto sería un gasto que el fisco haría todos los años. Sí.
Sí, otra forma de pensar los datos es pensar que nosotros ahora recaudamos, en la recaudación tributaria son 20 puntos del PIB. Entonces tendríamos que aumentarlo. Eso es lo que, la recaudación tributaria es lo que pagamos en impuestos. Sí, lo que se recauda en impuestos son 20 puntos. Entonces habría que aumentarlo en 14 puntos en el escenario alto más. O sea, terminaríamos con 34 o en 8.9. Sí, va a dar como un orden de magnitud. Tanto, porque la verdad es que la reforma tributaria, por ejemplo, la reforma tributaria de la presidenta Bachelet quería recoger 3 puntos del PIB y sacó al final 1.6, de acuerdo a los informes financieros. O sea, cuando se hace una reforma tributaria cuesta que sumar plata, ¿no es cierto? O sea, que sumar 8.9 o 14 puntos es mucho. Es difícil recaudarse. Es difícil recaudar. Entonces, me gustaría saber la metodología, ¿cómo lo hicieron para medir esto? Ya, entonces lo que hicimos fue, como te contaba, tomar la Constitución, leer el artículo por artículo y ver cuáles eran los artículos que generaban un costo fiscal directo. Y por costo fiscal directo lo que referimos es cuánto es el gasto adicional que tendría que hacer el gobierno para cumplir con lo que dice la propuesta de nueva Constitución. Entonces, por ejemplo, en vivienda ya se hacen casas, ¿cierto? El gobierno hace como 55.000 casas al año, todos los años. Entonces, lo que uno calcularía es cuántas casas más tendría que hacer el gobierno para cumplir con la Constitución y a qué precio, porque eventualmente la calidad puede ser distinta para cumplir. Entonces, lo que hicimos es el gasto incremental. Y como decía Rodrigo, ahí lo hicimos con 2 escenarios, porque en el fondo lo que nosotros queremos dar son órdenes de magnitud. O sea, efectivamente no tenemos como la verdad, digamos, y tenemos que tomar estos parámetros que lo hacemos de la forma más informada posible, pero tenemos que tomar algunas decisiones. Entonces, por eso tenemos un escenario alto y un escenario bajo, y en algunos casos tenemos que hacer juicios informados por expertos. Tomemos el ejemplo que justamente tú me dabas de vivienda, para explicar que en el fondo usted ya, en cualquiera de los 2 escenarios, alto o bajo, hacen 2 mediciones. Una es como el costo en régimen, pero luego también hay costos que son de una sola vez. Por ejemplo, en el caso de las tierras indígenas o en el caso de las viviendas, hay un déficit habitacional, que hay que hacer esas casas, ¿no es cierto? Y eso se hace el gasto por una sola vez, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de vivienda, las cifras dicen que hay 640.000 viviendas que tenemos que construir. Ese es el déficit habitacional. Entonces, ese déficit hay que cerrarlo. Y eso hay que cerrarlo, eso es de una vez en el sentido de que cerramos la brecha, cerramos el déficit y se acabó, no hay más déficit. Entonces, ese déficit nosotros decimos que tenemos que cerrarlo, hay un cambio en stock y es muy caro hacerlo de una vez. De una vez. Entonces, lo que nosotros decimos, ok, supongamos que esto lo hacemos en el mediano plazo. Y mediano plazo lo definimos como 10 años. Ahora, eso lo dividen en 10. Lo dividimos por 10 y decimos, en 10 años vamos a pagar 1/10 de lo que sale cerrar el stock. Ya. Y aparte tenemos un flujo, que es que todos los años el gobierno sigue construyendo viviendas para que no se genere otro déficit, digamos, y ese es un flujo, y ese lo sumamos, no más, anual. Entonces, esta cifra lo que tiene es, por una parte, el flujo, o sea, lo que recurrentemente el gobierno gasta, más el cambio en el costo de construir las 640.000 viviendas dividido por 10. Perfecto. Y además también costean lo que es la parte administrativa, porque la Constitución también va a generar otro tipo de burocracia o más órganos administrativos, y en cada ítem también van, y costearon también eso, que está entre un 1,1 y un 1,8 del PIB, ¿no es cierto? Que también es una cifra importante. Sí. Entonces, lo que hicimos hay algunas cosas que no generan gasto administrativo, como por ejemplo hacer transferencias, pagar más jubilaciones, dar subsidios, eso no tiene gasto administrativo básicamente. Pero si uno va a construir casas, sí tiene gasto administrativo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue suponer un porcentaje que era gasto administrativo, y adicionalmente cuando se crean organismos nuevos, como por ejemplo los tribunales indígenas, etcétera, eso también es creación de formas de gobierno, de elementos de gobierno, y por lo tanto también es gasto administrativo. Entonces, eso todo sumado da las cifras que tú señalas. Ya. ¿Cuáles serían los 3 derechos más caros que salen en la Constitución? Básicamente, según nuestras estimaciones, es vivienda, salud y seguridad social. Pensiones. Exactamente. Yo creo que hacer el siguiente punto también, Mónica. Es cierto que hacer estas estimaciones es complejo, es difícil y están sujetas a errores, lo tenemos claro. Y por eso mismo nosotros hacemos 2 escenarios. De alguna forma lo que hacemos es entregar un rango, porque entendemos que las complejidades, pero no solo hacemos eso, sino que además en cada uno de los temas que nosotros costeamos hay lo que llamamos una ficha. Y una ficha donde están todos los supuestos, todos los cálculos que hicimos, y esos van a estar disponibles desde ya. De hecho, yo creo que ya están en los sitios web de nuestras respectivas instituciones, para que cualquiera que quiera mirarlos los pueda ver. Y más aún, cada una de esas fichas va a tener detrás una planilla Excel, que la vamos a publicar la próxima semana, donde van a estar todos los supuestos. Y, por ejemplo, si alguien piensa que
supuestos que nosotros hicimos respecto al precio de una vivienda nueva o al mejoramiento de una vivienda es muy alto o es muy bajo, bueno, perfectamente puede cambiar ese supuesto, lo puede cambiar y ver cómo cambia la estimación. Así que yo creo que eso es importante. Yo creo que lo importante en términos generales, en términos de objetivo, es entregar información para que la gente tenga precisamente mayores elementos para una toma de decisión informada. Muy bien, estábamos mostrando justamente en pantalla cuánto costaba el gasto en salud, que es como el más grande, el ítem más grande, el derecho más grande, que más caro. Este alcanza entre 1,89 y 2,75 en los dos escenarios. ¿Y eso qué implica en términos de salud? O sea, ¿cuál es lo que sale tan caro en salud? A ver, en salud yo diría que hay básicamente 3 elementos que son bastante relevantes. Recuerden que nosotros tomamos esto de la Constitución y lo bajamos a un costo específico. Evidentemente uno podría tomarlo de otra forma, pero básicamente en nuestras estimaciones hay 3 elementos fundamentales. El primero es lo que se llama gasto de bolsillo, o sea, cuánto las personas hoy en Chile gastan de su bolsillo en salud, que es aproximadamente un tercio, un 33% de su gasto en salud viene de su propio bolsillo. Lo que ahí hicimos fue... ¿Y ese gasto de bolsillo no lo va a pagar el Estado? A ver, es que justamente para eso vamos. Eso es lo que pasa hoy día. Estupendo. Eso es lo que pasa hoy día. La mayor parte de ese gasto de bolsillo es medicamentos. Sí. Entonces nosotros decimos, ok, tomamos ahí como referencia lo que pasa en los países de la OCDE. Nosotros usamos muchas referencias, muchos estudios, pero uno de los elementos que usamos en varias de las estimaciones, después podemos ir a los otros, es lo que hacen países, por ejemplo, de la OCDE. Entonces dijimos, ok, ¿cuánto gastan de bolsillo las personas en los países, en promedio, en los países de la OCDE? En el 75% de los que más gastan. O sea, nos pusimos en un escenario relativamente conservador. Dijimos, de los que más gastan, ¿cuánto gastan? Esto. ¿Cuánto gastan en Chile? Era un poco más. Dijimos, ok, supongamos entonces que para este derecho a la salud la gente va a ese nivel. Eso en el escenario bajo, en el escenario alto, supusimos que íbamos al 50%. Otro gasto importante en salud es, bueno, el traspaso de gente que va a haber desde el sistema privado al sistema público. Eso implica un aumento en el tamaño del sector público en salud. Y el otro elemento importante... ¿En cuántas personas que se van a pasar? No recuerdo el número específico, hicimos como un cierto porcentaje, si no recuerdo mal era algo así como... Dijimos que era, o sea, todos se tienen que pasarse, todas las cotizaciones se pasan al Sistema Nacional de Salud de acuerdo a la propuesta de Constitución, pero dijimos que la Constitución. Claro, pero dijimos que en un escenario había un 9% de las afiliados de ISAPRES que se mantenía usando el sistema privado y en otro escenario la mitad. ¿Y por qué dijimos 9? Porque ese es el porcentaje de matrícula en colegios particulares pagados. Ya, o sea que tendrían un poco de plata, por ejemplo, para un seguro complementario y entonces podrían seguir usando el sistema privado. Claro. Perfecto. Correcto. Ya. Y el tercero es básicamente gasto de salud mental, que también tomamos algunos parámetros. Claro, que en Chile era poco y aumentó bastante, o sea, aumenta bastante por lo que está escrito en la nueva correcto. En la propuesta. Entonces también ahí tomamos como referencia... Y cuarto, las listas de espera. El tema de la lista de espera también obviamente está presente. Ya, pasemos rápidamente a las pensiones, que es otro de los temas más importantes para la gente. ¿Qué es lo más caro y cuánto vale este derecho en la Constitución, en la nueva Constitución, la propuesta? Sí. Yo quería como darme una vuelta un poquito antes, que es que nosotros hacemos 3 cosas cuando tratamos de hacer la metodología. Uno es como hablamos de vivienda, que decíamos cuántas viviendas a qué precio, eso es P por Q. Pero en otros casos lo que hacemos es lo que acaba de explicar Rodrigo con salud mental, por ejemplo, que lo que hacemos es que tomamos datos de grupos de países, de la OECD o de la Unión Europea, y decimos que nos queremos parecer a este grupo. Y en otros casos, donde no hay esos datos, lo que hacemos, tomamos un programa en particular y decimos que este es el programa que quisiéramos hacer, como por ejemplo en violencia contra la mujer, tomamos un programa Australia. Entonces hacemos, dependiendo de la cantidad de información que tenemos y lo que podemos hacer, usamos cualquiera de esas 3 estrategias. Entonces ahora en pensiones, lo más caro es aumentar la pensión garantizada, esa fue nuestra interpretación. La pensión garantizada universal, que la aumentamos, que estaba en 185, la aumentamos a 250 o 300.000 pesos. Y eso es el corazón del gasto. Pero hay 2 gastos adicionales más chicos, pero quizás como un poco sorprendente. Uno, que nosotros pensamos que parte de lo que se condice con la propuesta de Constitución sería que se aumentaran las tasas de cotización y el Estado va a tener que pagar más cotización por su empleado, entonces también tiene un costo. Claro. Y por último, un costo que yo no sé si era la idea, pero como quedó la propuesta, es que dice que las cotizaciones se tienen que usar exclusivamente para pagar pensiones. Para pagar pensiones, sí. Entonces todo lo que es gasto de administración, cuando uno paga las cotizaciones de la AFP, paga un 10 más un poquito, ese poquito, ya o si no lo sigue pagando va a ser para pensiones y no para gasto para administración. Entonces el Estado va a tener que pagar por ese gasto. Eso también es harta plata.
Perfecto. Esos serían los principales gastos. Y entonces, en vivienda, ¿cuál sería lo más caro? En vivienda lo más caro es definitivamente cubrir el déficit actual, las 630, 640 mil viviendas que hay de déficit. Eso, como decía Claudia previamente, nosotros suponemos que se cubre en un periodo de 10 años. O sea, estimamos cuánto es el costo, básicamente lo que hacemos, decimos, ese monto por aproximadamente cuánto cuesta una vivienda nueva de esas características, decimos, ok, eso es el escenario bajo y el escenario alto es una vivienda de un estándar algo mayor. Ese es el principal gasto. También, y también es un cambio en 10 años, mejora a viviendas que hoy día no cumplirían con el estándar de vivienda digna. Claro, porque ¿Okay? la Constitución dice vivienda digna y adecuada. ¿Cómo vivieron eso? Bueno, nosotros ahí tuvimos que hacer un supuesto respecto a qué es lo que era y cuánto costaba. Entonces nosotros más o menos, en base a los proyectos actuales, dijimos, ok, esto es lo que es una vivienda digna y como no sabemos exactamente cómo se va a definir en su momento, tuvimos dos escenarios, un escenario que era más bajo, un escenario que era más alta. Y luego también supusimos que las nuevas viviendas que se construyen, las adicionales, van a tener un estándar más alto. Entonces, esos son, yo diría que en términos bien gruesos, los tres principales costos que vienen de este derecho a la vivienda. Perfecto. Ahora, una pregunta. Esto es en el supuesto de que si se aprueba la nueva Constitución, se cumplan todos los derechos que están estipulados ahí. Pero en general, los países no cumplen todos los derechos que traen las constituciones. Por supuesto. Nosotros como metodología de trabajo usamos eso. Lo que pasa es que creo que no podríamos haberlo hecho de otra forma. O sea, ¿cómo hubiéramos dicho, ok, si se cumple la mitad de esto, un cuarto, 2/3, la verdad es que hubiera sido demasiado arbitrario. Entonces nosotros dijimos, no, supongamos que se cumple lo que dice la propuesta de nueva Constitución. ¿Okay? Insisto, claro, o sea, la verdad es que si uno supone que no se cumple nada, el costo incremental va a ser 0. ¿Cierto? Entonces, bueno, efectivamente es un supuesto que nosotros hacemos. Ahora, cuando ustedes dicen, por ejemplo, que la vivienda, calculan el déficit de vivienda dividido en 10 años, ¿eso significa que una persona que hoy no tiene vivienda y que está postulando va a tener que esperar 10 años? Depende cómo se haga. O sea, eventualmente sí, si es que uno quiere como ir respaldando el ingreso, o sea, como el gasto en esos 10 años, pero eventualmente uno podría endeudarse y pagar la cuota, digamos, que el gobierno pague esta cuota dentro de estos 10 años. Uno endeudarse, no, el gobierno tendría que endeudarse para financiar esto, por ejemplo, para hacerlo más rápido. Exacto, entonces también es posible hacer. Ahora, en el caso de la vivienda, yo creo también es un caso como importante en el sentido de que hacer 640.000 viviendas en un año, no sé cómo se hace, digamos, si estamos construyendo 55.000, hacer 640, o sea, la logística, digamos, hacerlo, el efecto que se puede tener en la cantidad, en los precios de los materiales, entonces también como que hay cierta dificultad como de implementación que hace que eventualmente pensaron que uno tenga toda la plata del mundo, digamos, hacerlo todo en un mismo año puede ser difícil. Quizá eso me ayuda, Mónica, para introducir el siguiente tema. Nosotros decimos costo fiscal directo. Nosotros suponemos que no hay cambios de comportamiento, de precio, de ese tipo de cosas. Y aquí en particular, por ejemplo, en el caso de la vivienda, si voy a decir una cantidad enorme de viviendas, supongamos que quisiera adelantarla, evidentemente eso va a tener un efecto en el precio de los terrenos, en los materiales de construcción, etcétera. Nosotros eso lo dejamos de lado en nuestras estimaciones. También porque si ya es complejo esto, pucha que sería complejo tratar de introducir ese tipo de elementos. Quiere decir que entonces, por ejemplo, no miden el aumento de demanda, eso el aumento de precio por demanda. Suponemos que todo sigue igual. Todo sigue igual. Suponemos que el país está creciendo igual, los precios están igual, la población es la que tenemos, todo lo mantenemos igual porque, como dice Rodrigo, empezar a simular eso es muy difícil. Perfecto. Quería preguntarles también otra cosa, y es que, bueno, a todo esto, el presidente Boric, tú decías que se construyen 55.000 viviendas, pero el presidente Boric se comprometió este año para 65.000, ya para establecer, y al fin de su mandato 260.000, lo dijo cuando dijo el discurso ahí en el Congreso, para que lo dejamos claro. Sí. Ahora, hay un número ahí, Mónica, que me gustaría como señalar, que es que también para dar como un orden de magnitud, si es que todo ese déficit de vivienda, más el arreglo de las viviendas que están malas, lo hiciera de una vez. Eso, en vez de dividirlo en 10, eso sale entre 11 y 14 puntos del PIB. Solo eso.
Ese es el que nosotros dividimos por 10 y lo vamos sumando. Claro. Pero si uno cerrara la brecha de déficit que tenemos, sale entre 11 y 14 puntos. Entonces, también es difícil pensar en que se podía cerrar simplemente en un año. Ahora, yo sigo pensando que los números son difíciles de comprender porque, por ejemplo, ahí mostrábamos en imágenes que el costo de vivienda, por ejemplo, es entre, a ver, lo tengo aquí, el derecho a la vivienda entre 1,19 y 1,67. Y uno dice, bueno, poco entonces, porque por tener una vivienda digna, yo encuentro que vale la pena. Sí, No sé, ¿cómo podemos evaluar si eso es mucho o poco? Solo que no sé. Yo creo que una comparación es esta que decíamos al principio, que es que recaudamos 20 puntos del PIB. Entonces tendríamos que recaudar como un 10% más, digamos, como para poder pagar solamente por este derecho. Ahora se acumula, ¿no? Porque es vivienda, es salud, es pensión y es toda la cantidad de derechos. Nosotros tenemos 29 fichas, 29 ítems que identificamos. Todo junto suma. Ya. Quiero dar cuenta, Mónica, un segundo nomás que para mostrarle a la gente que lo está viendo en pantalla, ahí hay un código QR. Si usted ahora lo marca con su teléfono, va a poder acceder al estudio completo, con todos los datos, con todos los escenarios, con todo lo que estamos conversando en esta mesa para que lo tenga en detalle. Lo hacemos por transparencia y para que todo el mundo pueda opinar y entender los supuestos en base a los cuales se hizo esta medición. Rodrigo. Sí, no, respecto a las cifras es mucho, cada una en particular. Claro, hay muchos de estas 29 fichas que nosotros hacemos, 29 gastos que nosotros estimamos, que son muy bajos, porque aquí hemos hablado de los que son más grandes, de vivienda, de pensiones, de salud, también hay otros más grandes como cuidado, etcétera, pero hay unos que son relativamente chicos, 0,01, 0,02, 0,05 del PIB. El punto es que la suma es bastante relevante. En el escenario bajo, de hecho, significaría aproximadamente, como decía Claudia, un aumento bastante significativo del gasto, cerca de 40% de incremento del gasto que hoy hace el gobierno. Ese sería el gasto incremental. Porque en el fondo esto es lo que ya se gasta, o sea, el presupuesto de la nación de un año más esto, no es que sea parte. Más esto, correcto. Entonces se hace una cifra importante. Para cerrar, cuando ustedes llegaron a estas cifras, ¿cuál fue la impresión de ustedes? ¿Que era muy alto? ¿Se sorprendieron? La verdad que viendo lo que ha pasado en otros países, estamos como, estas cifras, a pesar de que como que las construimos, la suma nos da un número como completamente fuera de orden con lo que ha pasado en otros lugares. Ahora, otra cosa es preguntarse cómo uno financia esto, digamos. Sí. Pero en términos como de si salió muy grande o salió muy chico, salió dentro del rango de lo que ha pasado en otros lugares. Ya, como expresidente del Banco Central, ¿es posible esto? A ver, es una cifra de una magnitud muy significativa. Yo lo veo bien complejo. La verdad es que lo veo bien complejo. Tenemos distintas visiones entre los 6 autores y autoras, digamos, de este trabajo sobre la factibilidad o no factibilidad. En lo personal, es un incremento muy importante y que evidentemente tiene o tendría efectos significativos sobre el funcionamiento de la economía. Esa es mi opinión. Muy bien. Muchas gracias, Claudia Martínez, Rodrigo Vergara, por acompañarnos esta noche. Me voy al otro panel donde hay más autores de este estudio y también